Vamos a ver unos teoremas de circuitos. Entre ellos tenemos como primero ver cómo se transforman las fuentes de voltaje a fuentes de corriente y las fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia se puede reemplazar por una fuente de corriente de valor E sobre R en paralelo con la resistencia R. Entonces, fuente de voltaje con resistencia en serie por fuente de corriente con resistencia en paralelo y con una corriente igual a E sobre R. Aquí tenemos la representación, una fuente de voltaje, una resistencia. Se puede reemplazar por una fuente de corriente, vamos a mirarla como una flechita. Para distinguir a la fuente de voltaje le ponemos aquí la polaridad más menos. Resistencia en serie, colocamos la resistencia en paralelo y el valor de la fuente de corriente es E sobre R. Análogamente, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, tal como está aquí, se puede reemplazar por una fuente de voltaje de valor I por R, o sea, esta corriente por esta resistencia, en serie con la resistencia. Ahora otro teorema. Las fuentes de voltaje en serie se suman y las fuentes de corriente en paralelo también se suman algebraicamente. Aquí tenemos tres fuentes de voltaje. Fíjense la polaridad, menos más, y aquí está el contrario, más menos. Por eso estas tres fuentes se reemplazan por una sola fuente E, cuyo valor es E1 más E2 menos E3, porque aquí salimos por menos. Aquí hay tres fuentes de corriente, una hacia abajo, otra hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces, como están en paralelo, se pueden reemplazar por una sola, cuyo valor es la suma algebraica. Si colocamos aquí la flecha para abajo, entonces quiere decir que este I1 más I2, y como este está al contrario, la dejamos menos I3. Se ve que no se pueden trabajar fuentes de corriente en paralelo en serie, ni tampoco fuentes de voltaje en paralelo. No es posible hacer esas transformaciones. Aquí hay un ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje de 6 en serie con 3, otra fuente de 12 de voltaje en serie con una resistencia de 6 y otra fuente de voltaje de 4 en serie con una resistencia de 1. Esta 6 con esta resistencia, como está en serie, le pueden pasar aquí por en paralelo por una fuente de corriente, esta, cuyo valor es 6 sobre 3, queda 2. Igual acá, se puede reemplazar por una fuente de corriente de 12 dividido por 6 da 2, una resistencia en paralelo de 6 voltios. O sea que entre este punto A y este punto B tenemos este equivalente. Fíjense como el voltaje aquí da positivo hacia este lado y colocar las flechas de corriente hacia arriba. Entonces, como estas dos fuentes de corriente están en paralelo y en paralelo las fuentes de corriente se pueden sumar, este 2 más 2 nos da 4 y queda este paralelo de esta resistencia de 6 con esta resistencia de 3. Recuerden que dos resistencias en paralelo, su resistencia equivalente es la multiplicación sobre la suma. Entonces aquí tenemos 3 por 6, 18, y la suma 6 y 3, 9, o sea 18 sobre 9 nos da una resistencia de 2. O sea que todo este circuito lo podemos reemplazar por este otro. Y luego si adicionamos la parte que nos hace falta, o sea esto de acá, aquí podemos hacer otro reemplazo. Como tenemos una fuente de corriente en paralelo con una de 2, esta la puedo reemplazar yo por una fuente de voltaje de valor 4 por 2, o sea 8, mira, y la resistencia en paralelo queda ahora en serie. Esto pues queda igual. Entonces aquí me quedan dos fuentes en serie, esta de 8 y esta de 4. Como aquí tiene más y aquí tiene más, las dos se suman, que 8 y 4, 12. Y la resistencia 2
con esta queda en serie, de 2 más 1 da 3. Entonces puede ser la simplificación, quedaría de esta forma, o simplemente ponerla como un equivalente de una fuente de corriente de 4 porque es igual a 12 sobre 3, y la resistencia de guardia estar en serie queda ahora en paralelo. Entonces esta sería la respuesta de esa simplificación. Aquí tengo un ejercicio para que lo hagan. Dos fuentes de corriente y dos resistencias.